Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí, ven sobre mí, ven sobre mí. Hola a todos, una alegría volver a encontrarnos para volver a meditar en la palabra de Dios, especialmente de este domingo, el 13º del tiempo ordinario, que nos invita a leer en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículos del 21 al 43, un relato muy detallado, muy rico, muy colorido, en personajes, en situaciones, en signos. Este relato del Evangelio de Marcos es el de la curación de la mujer hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Es un texto bastante largo, así que para ir escuchándolo con mucha atención, después lo vamos a ir meditando junto con las imágenes de los iconos que elegimos para este encuentro. Así que voy directamente al texto del Evangelio. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque pensaba: «Con solo tocar su manto quedaré curada». Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: «¿Quién tocó mi manto?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas: ¿quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vimos que es un evangelio, un relato bastante extenso que podemos dividir en dos partes claramente, ¿no? La primera parte es el encuentro de Jesús con la hemorroísa y la segunda parte, el encuentro de Jesús con la niña que estaba muerta.
Pues bien, vamos entonces a meternos adentro de este relato junto con las imágenes de los íconos. Muy bien, para comenzar a contemplar las imágenes y meditar sobre este texto del Evangelio, vemos que nos encontramos con un doble relato, ¿no? Entonces vamos a dividir en dos esta presentación. La primera parte va a ser la curación de la hemorroísa con una imagen, y después vamos a leer y meditar la resurrección de la hija de Jairo con otra imagen, porque tienen muchos simbolismos. Igualmente tienen elementos en común estos dos relatos. Las dos son mujeres, las dos son enfermas graves, una llega a morir, que se curan al contacto con Jesús. En ambos casos, algo que se va a repetir es el número 12. 12 años de enfermedad la primera, 12 años de edad la segunda. Este 12 va a simbolizar a Israel, al pueblo judío, cuyas instituciones y la religión, representada por la sinagoga y también por el jefe de la sinagoga, Jairo en este caso, ya son incapaces de dar vida. Vamos a la primera imagen. Esto no es un ícono, es una pintura mural del final del siglo III y principio del siglo IV después de Cristo, que está en las catacumbas de Pedro y Marcelino en Roma. Estas pinturas son anteriores a los íconos, pero son las primeras representaciones, podríamos decir que son como los antecedentes, ¿no? El arte paleocristiano también se le llama, que pintan representaciones de Jesús, de María, los santos, y hay muchos símbolos también que se utilizan, ¿no? Uno de los más conocidos es el pez, por ejemplo. Porque no había un ícono en sí sobre la hemorroísa, me pareció lindo presentarles una opción también muy rica de la fe cristiana, como estos murales que están en las catacumbas. Si quieren buscar sobre esto, en internet hay muchísimo, y bueno, en este caso es como la imagen más antigua que se encuentra sobre este relato. Vamos a observar esta pintura. Aparece Jesús solamente y la hemorroísa. No hay fondos, no hay elementos que acompañen a la escena, solo ellos dos figuras. La figura de Jesús es muy simple, observémosla, ¿no? Sin colores, sin signos, no hay letras, no hay nimbo, como los íconos, que indiquen la persona, quién es la persona de Jesús, pero bueno, claramente está representado ahí, ¿no? Todos los elementos de colores y demás que sabemos reconocer ya hoy día en los íconos van a ir surgiendo con el tiempo a raíz de las herejías que van a poner en duda la divinidad y la humanidad de Jesús. Ahora no, vemos que en esta primera experiencia de las comunidades primitivas era muy claro quién era el Señor. Su vestido sí tiene la banda vertical en su hombro derecho, signo de la dignidad, ¿no?, de los ciudadanos griegos. En el caso de Jesús representa la alta dignidad de Cristo y la perfección de su naturaleza humana. Su manto no tiene color, como en otros casos, el azul, ¿no? Su ropa no llega a cubrirlo hasta los pies, es una ropa bien característica del ciudadano también romano o griego. Y a diferencia, fíjense, de los íconos, su rostro carece de barba y ciertamente es joven, ¿no? Tiene un estilo más bien de las representaciones más bien mitológicas, bien de ese momento. La hemorroísa, en este caso, arrodillada del lado izquierdo, es decir, mirándolo de frente, tiene una mano sobre su rostro, como queriéndose cubrir exactamente su cara, ¿no? Y la otra mano sosteniendo un borde del manto, algo así como un fleco. Más bien se ve como una línea, ¿no?, representando esta fuerza que salió de Jesús. La imagen es muy sencilla, pero tiene toda la profundidad para mostrarnos la fe que lleva a la sanación. Como la imagen es muy sencilla, bueno, vamos a meternos en el texto bíblico. Yo tomé algunas ideas de un teólogo que se llama Xavier Picasa, pero bueno, después el relato tiene otro material, ¿no? Vamos a ir metiéndonos ahí, ¿no? Dice: mientras Mateo y Lucas son breves y sobrios en la presentación del milagro de la curación de la hemorroísa, Marcos se prodiga en muchos detalles. La mujer está enferma, representa, como decíamos, al pueblo, ¿no?, al pueblo de Israel, que está perdiendo la vida, ¿no? Perder la sangre es perder la vida. Y esta mujer es marginada por su impureza. La ley judía prohibía que entrara en contacto con cualquier persona y nadie podía tocarla sin contaminarse.
Si quieren leer el texto original, es el Levítico 15 del 25 al 27. Esta mujer no podía casarse, tener relaciones sexuales o comunicarse de forma cercana con otros. Era persona sin familia, ya que no podía convivir con sus parientes, ni siquiera tocar a los amigos, pues todo lo que toca se vuelve impuro a su contacto, una silla en que se siente, un plato en el que come. Esta mujer es condenada a la soledad. Es una maldición social y religiosa. Por eso viene escondida en su enfermedad, llena de vergüenza. Fuente y foco de impureza es esta mujer que avanza escondida y miedosa en medio del gentío. Pues si la reconocen deben hacer un hueco en torno a ella, expulsándola del grupo. Nadie puede ponerse en contacto, ni tocar sus cosas. Es una muerta viviente, expulsada de la sociedad y condenada a su propia soledad impura por causa de una ley religiosa, defendida con celo por las sinagogas, por los encargados de ella, como en este caso Jairo, ¿no?, que se va a acercar a Jesús. Pues bien, esta mujer que no ha podido ser curada por la medicina, no se ha resignado a vivir como lo manda la ley israelita. Fíjense que en esta mujer vive como muerta. Esta es una palabra fuerte, porque la otra niña va a llegar a la muerte. La mujer se encuentra al borde de la desesperación. Ha sufrido mucho durante 12 años y lo ha perdido todo, pero se atreve a transgredir la ley, a hacer lo que está prohibido, movida por su certeza de que ese contacto con Jesús le dará la salud y la vida. El milagro de Jesús consiste en dejarse tocar por ella, ofreciéndole un contacto purificador. En el fondo del relato hay un recuerdo histórico, ¿no?, la forma de actuar de Jesús, y una experiencia eclesial, porque la comunidad cristiana ha superado las normas de pureza humana y sexual del judaísmo. Siempre recordemos que los evangelios están escritos después ya, ¿no?, más adelante, por las comunidades cristianas que van recordando, tomando el material de todo lo vivido por Jesús y actualizándolo en la fuerza en la gracia del Espíritu, según las realidades de las comunidades de lo que van viviendo, ¿no? Muy bien. No puede venir, obviamente, cara a cara con Jesús, con la gente, no puede avanzar con un rostro descubierto, con nombre y apellido, mirando los ojos a la gente que está a su alrededor, porque donde supieran que tenía esta enfermedad, tienen que expulsarla, ¿no? Por eso llega siempre por detrás y en silencio. Tenemos algunos detalles que nos dice el texto bíblico, ¿no? Jesús baja de la barca y está en la orilla. En el Evangelio de Marcos, el lugar de la orilla siempre es el lugar del encuentro entre estos hombres, ¿no?, que están entre el mar y la tierra, ¿no?, entre el mar, que es lo inestable, y la tierra, lo estable. En estos hombres que están entre el pecado y la gracia, siempre está en el encuentro, en el límite de los hombres. Eso es la orilla donde camina Jesús. En este caso, la orilla de esta mujer es esta desesperación, esta enfermedad. Y Jesús se adentra, ¿no?, en la tierra ante el clamor de Jairo, que viene a pedirle por su hija, pero lo primero que va a encontrar Jesús es esta mujer, ¿no? Y fíjense, ¿cuál es el elemento ahí? El elemento, el símbolo, es esta mujer que se acerca por detrás y toca. Y Jesús siente que sale de él esta fuerza que sana y hace una pregunta: ¿quién me ha tocado el manto? ¿No? Cuando San Agustín comenta este episodio, distingue entre tocar y oprimir o apretujar, ¿no?, que sería la palabra también, ¿no? La muchedumbre oprime, apretuja a Jesús, pero solo aquella mujer que padecía una enfermedad que la relegaba porque estaba impura, lo toca. El Señor, para asombro de los discípulos, percibe esta diferencia al hacer la pregunta. Los discípulos reaccionan extrañados. ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién te ha tocado? San Agustín dice, ¿no?, porque este tocar de esta mujer es un tocar que tiene que ver con creer. No basta con estar materialmente cerca de Jesús. Es necesario dar un paso más. Es preciso tocarle, creer en Él, reconocerlo como Señor y Salvador. Tocar el manto significa adherirse a Jesús, porque el manto es símbolo de su persona. Por otra parte, la acción de tocar el vestido responde a la creencia en los tiempos de Jesús de que del dramaturgo, es decir, del que tenía el poder de hacer milagros, salía una energía que sanaba.
Ninguno de ellos entiende por qué no han experimentado la adhesión completa a Jesús ni la transformación que provoca. Solo la mujer y Jesús saben lo que ha pasado. Es mujer que conoce y sabe con su cuerpo. Toca el manto de Jesús y siente que se seca la fuente impura de su sangre. Se sabe curada. Alguien puede preguntar cómo lo sabe, de qué forma lo siente, así de pronto. ¿No será una ilusión allí en medio del gentío? Evidentemente no. Ella lo sabe por su cuerpo, que es la fuente y verdad del primer conocimiento. Los hombres tienden a conocer a través de leyes o por medio de razonamientos. Esta mujer, en cambio, conoce por su cuerpo, es decir, a través de la sensación interior por la que se expresaba su corporalidad más honda. Jesús, conociendo en sí mismo la fuerza que había salido de él, volviéndose a la muchedumbre, pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi manto? ¿No? La salvación se expresa en el nivel del contacto personal, como muestra Jesús al buscar a la persona que le ha tocado y al iniciar una conversación que nos conduce al centro del despliegue purificador del Evangelio. Jesús también conoce en su cuerpo la fuerza que ha salido de él, lo mismo que la mujer ha conocido en su cuerpo la curación que ha recibido. Eso significa que Jesús es una persona en comunicación, un cuerpo que se pone en contacto con otros cuerpos, de hombres y mujeres, en un nivel de solidaridad y acción transformadora, antes de toda racionalización. En otras ocasiones Jesús había pedido a los curados que no dijeran nada, para que el milagro no rompiera el secreto mesiánico, ni pudiera convertirse en propaganda mentirosa sobre su persona. Pero en esta ocasión, él pide a la mujer que se ponga en el centro y cuente a la muchedumbre lo que ha sido su vida en cautiverio y cómo ha conseguido la pureza de su cuerpo. De esa forma le concede, o mejor dicho, le devuelve la palabra, para que así ella pueda declarar en plaza pública ante todos los que estaban allí, especialmente entre los hombres de la ley, y de un modo especial ante Jairo, que representa la sinagoga, lo que fue el tormento de su vida, clausurada en la impureza que le imponían otros, y lo que es la gracia de la curación de Jesús. La mujer reacciona con temor, sobrecogida ante la manifestación de la divinidad de Jesús. Ella se echa a sus pies en gesto de adoración. Ella cuenta y él ratifica lo que ha dicho esta mujer. De manera muy significativa, Jesús no añade nada, no se pone por encima de ella. No se atribuye la curación, no quiere ponerse en primer plano, sino que confirma de manera cercana y personal lo que ella ha hecho. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, ya estás curada. Las palabras de Jesús la reincorporan a la vida en todas sus dimensiones, psíquica, social, religiosa, física. La llama hija. Fíjense que Jairo había venido a pedir por su hijita, y Jesús acá levanta a su hija. Título familiar raro en los evangelios. Reconoce el valor de su fe y la bendice con la paz y la curación. En esto también podemos bajar una pequeña interpretación teológica, ¿no? Esto de que la función de la túnica de Cristo se interpreta como un símbolo de salvación. No es la ropa la que salva a la mujer, sino la intención de su fe. San Juan Crisóstomo dice que, por ejemplo, el contraejemplo de esto son los soldados que durante la pasión se sortearon la túnica de Jesús, la tocaron, pero no fueron salvados. Los creyentes no acceden a la salvación por el contacto con objetos, sino por la salvación de Jesucristo, por la fe en Él. Y uno tiene fe en estas reliquias, en estos íconos, en estos objetos bendecidos y sagrados, por esta fe. Y en esta fe son librados de la tentación, del mal o de la enfermedad. Vamos a pasar al segundo ícono, la resurrección de la hija de Jairo. En este ícono, por el contrario, pasamos de la antigüedad, de las primitivas imágenes de un mural en la catacumba, a un ícono mucho más moderno, que representa uno de los milagros de Jesús. Por su actualidad, no tiene mucha explicación sus símbolos, pero bueno, vamos a tratar de observar con detenimiento y destacar las partes que vemos que son más importantes, ¿no?, en la imagen. Primero vemos a Jesús, ¿no? Está en la casa de Jairo,
Se encuentra ante la niña que está acostada en su cama. Le dicen que esta niña está muerta. Ahí reconocemos al Señor. Aquí sí están los tradicionales colores iconográficos, el vestido rojo, que representa su divinidad, el manto azul, su humanidad, el nimbo con las letras griegas que representan el que dice, yo soy el que es, ¿no? El nombre revelado a Moisés en la zarza ardiente, quiere decir que Él es Dios, tiene sus letras de Jesucristo, su mano derecha con el gesto tradicional de bendición que nos indica sus dos naturalezas, humana y divina, y a la vez los 3 dedos que significan la Trinidad, dirigidos exactamente hacia la niña. Su mirada puesta sobre ella, sus pies, toda su corporalidad en gesto de acción, viene caminando, presuroso, levemente inclinado hacia la niña que está en la cama, su mano izquierda la toma, la mano a ella. Y de su boca, nos aparece, pero sabemos que sale esa palabra con acción y eficaz, Talitá cum, niña, te lo ordeno, levántate. La niña está recostada, levanta su torso, tiene sus ojos abiertos que se fijan en Jesús. Ella escucha la voz del Señor y obedece, se levanta, vuelve a la vida. Encontramos alrededor quienes acompañan la escena, ¿no? Están los papás, está Jairo, el jefe de la sinagoga. Vemos su vestimenta, nos muestra una persona importante, su cabeza cubierta con un manto, su mano izquierda señala a su hija y a su vez tiene un gesto de súplica, ¿no? Como de presentación, como de pedido de intercesión. Él es el que está pidiendo por esta hija. A su lado está la esposa que aparece recién ahí en la escena cuando Jesús está en la casa y pide que ingrese el padre y la madre junto con los 3 discípulos. También se la observa con vestidos elegantes, es la mujer de un hombre importante. Es la madre que tiene en su mano un pañuelo, está secando sus lágrimas, nos muestra su dolor. Y están ahí los 3 discípulos, que solamente son los que acompañan esta escena a Jesús y a los padres, a la niña, Pedro, Santiago y Juan. También son testigos de esta resurrección, ¿no? Vamos a identificarlos. El de cabellera blanca es Pedro, a su lado con barba y cabello oscuro es Santiago, y el más joven detrás sin barba, Juan, el discípulo amado, el joven. Estos van a quedar totalmente admirados de esta situación. En el fondo, la escena se presenta delante de los edificios que representan por un lado la casa de Jairo y la ciudad, ¿no? Jesús entró al pueblo. Arriba de ellos vemos una especie de tela que está por encima de uno de los edificios y cuando llega a la mitad entre los dos se corta, es como que está, ¿no? Como ahí como doblado. Generalmente este manto significa la unidad entre los 2 testamentos, cuando está de una torre hacia la otra de la casa, ¿no? O de un techo a otro techo. La continuidad de la historia de la salvación. Aquí aparece como cortado. Podríamos darle la interpretación de que la antigua ley, sobre todo en este caso esta ley de impureza, Jesús la levanta. Esta condenación sobre estas mujeres, Jesús levanta, ha dado la libertad, ha devuelto la vida y la dignidad a estas mujeres, en este caso, ¿no? Muy bien, vamos al texto bíblico que nos habla de la resurrección de la hija de Jairo, ¿no? Muy bien, comenzamos esta niña, ¿no? Había quedado retrasado, bueno, Jesús se atrasó un poco en el camino por el toque de la hemorroísa, podríamos parecer que esto ha causado que la niña muera, ¿no? Supuestamente la niña estaba enferma, la niña muere, no. Dice que para Marcos es todo lo contrario. La curación de la mujer con flujo de sangre nos permite entender lo que va a pasar ahora con la niña. 12 años de vida infantil ha recorrido esta niña, hallándose seguramente resguardada en su casa, en su espacio, ¿no? Totalmente contrario a la hemorroísa. Ella tenía un espacio de máxima pureza de Israel, ¿no? Con un papá jefe de sinagoga. Pero obviamente con 12 años seguramente tiene el primer ciclo de su sangre menstrual. Y en esta crisis que produce este paso de niña a mujer, ella decide apagarse por dentro o descubre que se apaga. No tiene sentido madurar en estas circunstancias. Podemos suponer que hasta entonces había sido feliz y al hacerse mujer se siente moneda de cambio, objeto de deseos, miedos, amenazas, represiones, y así empieza a sufrir en su cuerpo adolescente un cuerpo que debía hallarse abierto hacia la vida, siente un terror de muerte,
por su misma condición de niña madurada, empieza a recorrer una travesía de muerte. Recordemos que las mujeres estaban destinadas a casarse, seguramente ya a esta edad empezaba el tema del compromiso, la promesa a un hombre con vistas a un futuro matrimonio. Habría que ver esto, qué quiebre produciría dentro de esta niña, ¿no? En este paso, hoy diríamos a la adolescencia, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Nos presenta una crisis familiar. El texto no nos dice nada de la madre, va a aparecer más adelante, cuando Jesús entra en la casa y pida ir a ver a la niña, demostrando así que la niña dependía bien de la autoridad paterna, que es capaz de dirigir una sinagoga, ser un jefe de comunidad, pero tal vez no pueda ofrecer a esta hija la compañía, la palabra y la ayuda. Por eso el verdadero milagro de Jesús empieza con la conversión del Padre, que debe transformarse. Por eso tiene que recibir primero el testimonio de la sanación de la hemorroísa, a fin de acoger y educar a la hija para la vida y no para la muerte. Diría, ¿no?, representando al pueblo de Israel, la ley mata, pero el espíritu da vida. Este es el paso que Jesús quiere enseñarle, este cambio de mentalidad a este hombre para poder entrar en el tiempo nuevo, el tiempo del reino de Dios. En el milagro anterior era la hemorroísa la que había empezado a creer, como le había dicho a Jesús, ¿no? Tu fe te ha salvado. El que ahora ha de creer es el Padre, que entra con Jesús en la habitación de la niña muerta, acompañado por los 3 discípulos y por la madre. Pues el milagro va a ser ahora un acontecimiento ya no de una fe de uno, sino de una fe compartida, una fe en familia, una fe en comunidad. Jesús va a tomar con fuerza, va a agarrarla a esta niña, ¿no? Y le va a decir también una palabra con autoridad. Niña, levántate, Talita cum. Él solo puede realizar este gesto ahora, cuando se encuentra acompañado con el Padre convertido y por la Madre y los discípulos, que forman una comunión de humanidad. Podríamos decir la iglesia. Ya no en la sinagoga, ya en la iglesia, ¿no? Esta reunión, esta asamblea viva, que desea la vida. Y para lo que Jesús quiere ahora, y para lo que necesita la niña, no basta un toque suave, sino una mano que agarra con fuerza y la eleve. Recordemos la sanación de la suegra de Pedro, ¿no? Recordemos a Jesús en la Anastasis, cuando tiene que tomar fuertemente a Adán y Eva para sacarlos de las tumbas. Acá es lo mismo. Rescata a la niña del lecho de muerte, que se había quedado ahí, yaciente. Por eso es un gesto con palabra y con fe, con fuerza. Levántate, resucita. De pronto la niña se levanta, comienza a andar. Tenía 12 años. No basta el gesto de Jesús que le toma la mano y le dice que se ponga de pie. Es necesario que la niña se ponga en acción, que escuche la voz del Mesías y crea, que se deje tomar la mano, que se ponga de pie y camine. Nadie la había tomado de esa forma. Nadie le había dado fuerzas para vivir. Lo ha hecho Jesús, después de haber cambiado a su padre y de entrado en la habitación con 3 hombres, que no están aquí como un adorno del texto, sino que son el mejor testimonio de una humanidad distinta, de una iglesia donde ella puede ser reconocida y crecer, pasando de niña a mujer, siendo al mismo tiempo acogida por su padre y por su madre, y por una comunidad. Jesús va a decir que le den de comer. Todo nos permite suponer que esta petición se dirige a los padres, a quienes Jesús entrega a una niña nueva, una niña hecha mujer, una persona libre que ha empezado a caminar, que puede hacerlo por sí misma, sin miedo, en un contexto de apertura a otros. Como ya hemos visto, Jesús presenta una religión ya no de ayuno, sino de mesa compartida, una religión de las bodas, donde nadie puede estar triste porque el novio está aquí presente. Es una religión de celebración. Esto es, este movimiento de que ella comiera, también es esto. Este nuevo tiempo es un banquete. Esta niña tampoco tiene que ya ayunar, tiene que comer para vivir, tiene que alimentarse. Esto también es parte de este gesto de que la niña ha resucitado, ya es una niña real, tiene que alimentarse, tiene que comer. Jesús la libra de la muerte. La resurrección de la hija de Jairo, anuncia que no hay casos perdidos, que el miedo se vence con la fe y que la fe es capaz de resucitar muertos.
Para Jesús, la niña no está muerta, está dormida. La niña simboliza al pueblo. También este pueblo que Jesús tiene que levantar, tiene que resucitar. Tiene que sacar de la ley de muerte a la vida del Espíritu, que decíamos recién, ¿no? La insistencia final en que nadie se entere está en esta línea siempre del secreto mesiánico que Jesús quiere, ¿no? Que recorre todo el Evangelio de Marcos, que le interesa más esto, ¿no? La transformación por la fe. Bueno, que este texto nos enseñe, esta imagen nos ayude, ¿no? A salir de nuestras tumbas, de nuestras muertes. Meditemos, ¿no? En este tiempo tan difícil, de tantas pérdidas, de tantos duelos, de tantas muertes, ¿no? Realmente, que el Señor viene a levantarnos con nuestra fe, con nuestra disponibilidad, con nuestra escucha de la palabra. Él nos dice hoy también, tanto como a la hemorroísa como a la niña, levántate y vete en paz. Y el Señor ha venido acá a curar, a sanar, a liberar, a dar vida nueva. Que el Señor aumente nuestra fe. Alégrate. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí, ven sobre